¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Bueno, como casi todos los miércoles a las 8 de la noche, porque hace 2 semanas fue miércoles a las 8:30 porque se cayó la red de Telcel en todo el país. Pero fuera de esas excepciones muy particulares de vez en cuando, recuerden que tenemos una cita aquí, este día, a esta hora, en este mismo canal, miércoles a las 8 de la noche para continuar estudiando la carta a los romanos. Yo siempre publico en los grupos de WhatsApp, en las historias de Instagram, en la página de Facebook, el tema que estaremos viendo. Pero aún si por alguna extraña razón tú no hubieras publicado ese anuncio o ese promo del mensaje, de todas formas vamos a tener la reunión. Salvo, repito, algunas ocasiones especiales, un par de veces problemas con la señal, otra vez que se cayó la red de Telcel en todo el país. Hemos avisado en la página de Facebook que se pospone, pero si tú no ves ninguna notificación como esta, significa que ya está garantizado que a esta hora, en este lugar nos vemos para que ya partes ese tiempo. Así como nada ni nadie te impedía ir al cine y tenías tu día y tu hora para ir a ver alguna película, aparta todos los miércoles para estar aquí a las 8 de la noche. Y bueno, vamos a pasar a nuestro mensaje. Te invito que ahí en casa, en la oficina, en el auto, en el baño, donde quiera que te encuentres, me acompañes cerrando tus ojos para orar y poner este tiempo que tendremos en manos de Dios. Dile allí conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me permites estar con bien, porque nos das la oportunidad de reunirnos a distancia. Señor, porque no estamos reunidos físicamente, pero sí estamos unidos en el mismo espíritu, en diferentes lugares, Señor, todos dispuestos a recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Te pedimos que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que como lo hemos dicho antes, ya sea que nos anime o que nos confronte, que siempre sea de edificación, Padre, porque para eso es tu palabra. Te pedimos que así sea hecho, que tú tomes todo el control de este tiempo, Espíritu Santo de Dios, y cualquier tipo de barrera, de opresión, cualquier tipo de distracción sea quitada de en medio. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, si quieres dejar ahí algún separador para que estés regresando más tarde a ver los versículos que estaremos estudiando. En la página de Facebook les anunciaba que la cita para esta hora era con casco, y no es por mi culpa, sino porque estos pasajes están bien fuertes. Yo les compartí hace poco que una de las bendiciones de estudiar sistemáticamente la Biblia, que es como lo estamos haciendo, ir leyendo cada capítulo, cada versículo y estar meditando tanto en el panorama general como hacerle a veces un zoom y ver detenidamente algunos detalles, nos ayuda a nosotros mismos a guardar nuestro corazón, tanto como oyentes como maestros de la palabra, de no enfocarnos únicamente en las partes que nos gustan, porque precisamente hemos estado hablando en las últimas semanas mensajes muy fuertes, muy confrontadores, y que dentro de ello pues ha surgido evidentemente el tema de que hoy tristemente en la iglesia pues evitan mensajes de esta naturaleza, ¿no? Incluso pues algunos ya casi como regla: no menciones el término sangre de Cristo, no menciones la palabra pecado, no menciones la palabra arrepentimiento, como si esto fuera antibíblico, cuando son términos que encontramos en la Biblia. Y a veces, quizá, pienso yo que es gente tal vez sinceramente equivocada, que cree que hace bien trabajando de esta manera, pero no es correcto. Nosotros, queridos hermanos, querida familia, como Pablo dijo, tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Y eso lo hemos visto una y otra vez, incluye tanto las cosas que nos gustan, pero aquellas que no nos gustan y que nos van a confrontar. A lo que iba con todo esto es: ¿cómo puedo yo guardar mi corazón de solamente estudiar o solamente enseñar lo que me gusta, lo que creo que me conviene, y hacerme un lado de lo demás, estudiando sistemáticamente la palabra de Dios? Porque así no es de que tú eliges el tema y no es de que tú hablaste lo que tenías en tu corazón y a lo mejor no fuiste sensible a lo que el Espíritu Santo te quería hablar. Cuando tú vienes a estudiar toda la palabra y todo el consejo de Dios, entonces pues el Señor te va enseñando sistemáticamente en cada capítulo, en cada versículo, verdades que van a edificar tu vida sí o sí, que a veces te van a edificar mediante una palabra de ánimo, que a veces te van a edificar mediante una palabra de confrontación, pero podrás de esta manera guardar tu corazón, repito, como oyente o como maestro, de solamente meditar algunas porciones de la palabra, de avergonzarte del evangelio, excluyendo aquello que a lo mejor no es tan agradable al oído del ser humano. Y bueno,
antes de entrar de lleno a leer Romanos 1, 21 al 32, que es la porción que estaremos meditando en esta tarde, o que son los versículos que hemos estado meditando las últimas semanas, quiero comenzar con esto, que es una falsa teoría que mucha gente tiene acerca de la naturaleza del ser humano. Hay personas, hay psicólogos, hay sociólogos, ya actualmente hasta políticos y presidentes le han entrado al quite de tener, pues, ¿cómo le podemos llamar? Algunos la desfachatez, algunos la ilusión, otros la esperanza, pero en todos sí o sí el grave error de concluir que el ser humano es básicamente bueno, que el ser humano es bueno por naturaleza y que algunos se van corrompiendo. Lo que voy a decir a continuación no lo digo con afán de molestar. Un servidor, ustedes lo saben, es apartidista y para mí prácticamente, no digo que todos porque conozco excepciones, pero la gran mayoría de los políticos son, como dice el dicho en México, la misma gata pero revolcada. Así que esto no es con afán de atacar un partido, defender el otro, simplemente es un ejemplo de una ilustración de esta verdad. El presidente de nuestro país, pues bueno, antes de tomar la presidencia, cuando tú escuchabas los debates, las entrevistas y le preguntaban cómo iba a acabar con todos los problemas del país, sin excepción alguna, hasta en preguntas de tecnología y cultura, tú escuchabas que le hacían preguntas y siempre su respuesta era que él iba a arreglar todo acabando con la corrupción. Y cuando tú le preguntabas, porque es cierto que hay mucha corrupción en México, ok, está bien, te damos el beneficio de la duda, pero ¿cómo vas a acabar con la corrupción? No se presentaba una estrategia con planes concretos, sino que él creía que una vez que llegara al poder iba a convocar a lo que él denominaba el pueblo bueno y noble a ser honesto y que entonces la corrupción iba a desaparecer por arte de magia. Él pensaba que, y lo decía, que habiendo presidente honesto, iba a haber un pueblo honesto. Se ha llevado una gran desilusión porque México sigue incrementando sus niveles de corrupción, de desigualdad, de pobreza, de violencia, de secuestros, de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos mejorando. Y no estoy con esto atacando al gobierno actual, lo que estoy pretendiendo hacer que todos entendamos que el problema no consiste en un partido político, sino en el pecado arraigado en el corazón del ser humano. Que el problema verdadero no es quién gobierne, sino que gobierne quien gobierne mientras Dios no reine en nuestras vidas y mientras no lo reconozcamos como el Señor de nuestra nación, debido a que el ser humano es malo por naturaleza, los gobiernos se van a seguir corrompiendo. Si sus ciudadanos no vuelven sus ojos al Señor, las cosas no van a cambiar. Puede haber ligeras mejoras o lo contrario, pero para ver un cambio drástico, para ver una restauración total, como las que veíamos en la Biblia, en el pueblo de Israel, el pueblo tiene que volverse a Dios. Entonces es una falsa ilusión, y hoy la Biblia va a confirmar esto, pero quise introducirlo de esta manera. Es una falsa ilusión creer que el pueblo es bueno y honesto y amable por naturaleza y que basta una convocatoria para que hagan el bien y que entonces las cosas van a cambiar, porque esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña algo totalmente distinto y muy crudo. Una verdad que veremos el día de hoy y que establece Romanos claramente en los primeros 3 capítulos, una y otra y otra y otra vez, que es la naturaleza pecaminosa del ser humano, la realidad de la vida del ser humano cuando está fuera de Dios, cuando no reconoce a Dios. Y esta verdad puede ser aterradora, pero puede ser también en gran manera alentadora. Y te preguntas, ¿por qué alentador entender esto? Porque bueno, aterrador porque si la gente no lo entiende, sus vidas se seguirán corrompiendo más y más y más y vivirán una vida donde la tragedia será llegar al final de sus días y no haberse dado cuenta jamás de lo bendecida que pudo haber sido su vida, su familia, su salud, sus emociones, su mente, estando en el Señor. Haber desaprovechado el tiempo, haber dañado y haberse dañado por nunca haber entendido esta verdad. Pero en gran manera esperanzadora, porque cuando yo lo entiendo, mi vida es transformada porque dejo de pelear en mis fuerzas, porque dejo de creer que se trata de mi lucha, de mi esfuerzo, y entonces me rindo al Señor y comienzo a experimentar cómo Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo siempre he dicho que vivir una vida en santidad y hacer la voluntad de Dios puede ser tan fácil o tan difícil dependiendo qué tanto entendamos nosotros algunas verdades, un par de ellas en particular que la Biblia enseña, y una de ellas es esta,
Jesús decía que veláramos y oráramos para no entrar en tentación. Y cuando se habla del diablo que anda como león rugiente, los consejos son los mismos. Entonces, una parte es la prevención, pero no es el tema del día de hoy, estar alertas acerca del pecado, es alejarnos de toda fuente de tentación, pero otra es, Jesús dijo, velad y orad, que es mantener nuestra comunión con Dios. Es entender que nuestra carne no es buena. No voy a entrar hoy de lleno a esto porque el capítulo 7 habla precisamente del pecado que hay en nuestros miembros. Y cuando yo lo entiendo, que yo no soy básicamente bueno, sino básicamente malo, entonces yo vivo con temor de alejarme de Dios porque reconozco de lo que puedo ser capaz si no vivo rendido a Él. Yo les he contado en algunos de mis mensajes recientemente antes de la cuarentena. Les dije, una de las cosas que le tengo pánico es tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es vivir una vida en la carne porque yo no sé de lo que soy capaz y no lo quiero averiguar. Porque por más espiritual que uno pueda ser y más que busque de Dios, vemos en la Biblia ejemplos de hombres como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y solo un día, segundo libro de Samuel capítulo 11, que él baja la guardia y deja de ir a la guerra y deja de buscar a Dios por la mañana como siempre lo hacía y se levanta de ocioso a dar vueltas en el terrado de su casa sin antes pasar tiempo con Dios, lo cual representa al ser humano que un día dice, ay, hoy puedo no estudiar la palabra, no orar, no poner alabanzas, no pasa nada, ya ayer fui al seminario, antier fui al congreso, ya me aventé 10 prédicas de Romanos, me aventé todas las transmisiones en línea. Qué bueno, amén, aleluya, gloria a Dios por tus victorias de ayer, pero no puedes confiarte el día de hoy, porque David un solo día en la carne le bastó para pecar como jamás en su vida lo había hecho. Y David no cayó enfrentando gigantes, ejércitos, no, David cayó no el día que enfrentó a otros enemigos, sino el día que perdió la batalla consigo mismo. Uyuyuy, ayayay. El día que él olvidó esta gran verdad, se levantó y dijo, soy David, he enfrentado a Goliat, a Saúl, a los moabitas, a los filisteos, a los amonitas, a los suegritas y a toda esta gente que daba un montón de miedo y siempre he salido victorioso, no he caído. ¿Qué más puede pasar si un día doy vueltas sin antes buscar a Dios? Y tómala, Satanás, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, lo agarró vulnerable, le pone el anzuelo perfecto con la carnada perfecta, su vecina bañándose desnuda, envía a preguntar por ella, como hoy lo veremos, el pecado comenzó en sus pensamientos y después se acuesta con ella, le embaraza y manda a matar a su esposo. Todo esto cometido por un hombre que la Biblia describe que era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó que podía vivir un día sin Dios y que no iba a pasar nada. Por eso entender esta verdad que hemos visto un poco anteriormente y que comenzaremos a desarrollar ampliamente a partir de hoy es indispensable para una vida en victoria, porque nos va a hacer entender lo que Jesús con pocas palabras dijo en Juan 15 del 1 al 5. Él dijo, si permanecen en mí como la vid permanece pegada al pámpano, van a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero si se separan de mí, versículo 5, nada van a poder hacer. Entonces, el tema de hoy no es irrelevante, sino totalmente relevante e importante para nuestra vida diaria. Y yo te prometí cuando iniciamos Romanos que no solamente aprenderíamos de esta epístola desde un punto de vista doctrinal, sino yo me comprometí contigo a enseñarte cómo aplicar a tu vida estas verdades de forma práctica. Y creo que esta es una de las enseñanzas y verdades doctrinales que tienen más impacto a nuestra vida práctica cuando realmente la entendemos. Cuando yo comprendo la realidad de mi naturaleza, de mi carne, sin Dios, entonces puedo en la práctica vivir aferrado a Dios, porque me queda bien claro que si yo hago el bien actualmente, no es porque ahora soy descendiente de Winnie Pooh, de Barney, soy amigo de todos, sino porque el Espíritu Santo que mora en mí me hace producir, me hace hacer el bien. Y el Espíritu Santo no se puede apartar, pero sí lo puedo apagar, sí lo puedo contristar cuando yo me alejo de Dios, y entonces su influencia sobre mi vida se reduce y vuelvo otra vez a aquellas cosas que hacía en mi antigua naturaleza. Porque, mi querido hermano, veremos cuando lleguemos al capítulo 7, pero me adelanto, que aunque espiritualmente hemos sido renovados, escúchame, nuestra carne sigue siendo carne y nuestra carne sigue contaminada por el pecado. Entonces,
Quitemos de nuestra mente esta idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que ¿por qué Dios los va a mandar al infierno a todos si todos son tan buenos, tan blancas palomitas, inocentes, cuando la Biblia nos habla de la triste realidad del ser humano? Y es lo que seguiremos viendo en este mensaje, que por cierto, olvidé decirles al principio, lo hemos titulado Una cruda radiografía del ser humano sin Dios. Romanos capítulo 1, acompáñame ahí en tu casa. Si estabas en el baño, espero que ya hayas salido del baño. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, esto lo hemos estado viendo, pero quiero que volvamos a ver todo el contexto de lo que veremos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, habla de la vanidad de la mente y del corazón, pensamientos más sentimientos y emociones totalmente perdidas y desviadas por no reconocer a Dios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Vimos el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No te pierdas el mensaje de hace un par de semanas titulado Entonces dijeron los millennials, hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza, basado en este versículo. Aguas porque son dos partes. Fue el día que falló la red Telcel en todo México, así que se cortó la transmisión, pero luego reanudamos y ahí están en mi página de Facebook, si le bajas, los dos links, los dos enlaces. Dice que también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual comenzamos a ver la semana pasada, 3 veces la Biblia utiliza este término. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por segunda vez dice que Dios los entregó, pero ahora añade a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hablando evidentemente del homosexualismo, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice por tercera vez, ahora añade, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Vimos la semana pasada cómo cuando Dios sabe que una persona no va a reconocerle, pues simple y sencillamente lo entrega, es decir, deja de intervenir en su vida como una manera ya sea de acelerar su trato o un juicio, como fue en el caso de Faraón. A veces llega incluso a endurecer el corazón del ser humano. Estuvo bastante interesante este mensaje que también te lo recomiendo. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Y si estudiáramos palabra a palabra nos echamos aquí toda la vida. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades y hasta le echaron porras al Cruz Azul. Continúa añadiendo, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Si tú creías que yo hablaba fuerte, es porque no habías leído la Biblia. Imagínate que se parara así un pastor y bola de murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, pero esta es la realidad de gran parte de la humanidad. No, aquí no dice que es el pueblo bueno, noble y honesto y estas mafufadas de las que ya hablamos. Aquí habla de la realidad del ser humano sin Dios. Y el ser humano sin Dios es perverso, avaro, malvado, envidioso, homicida, contencioso, engaña, comete maldades, murmurador, detractor, aborrece a Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventores de males, desobediente al Padre, necio, desleal, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. ¿Qué más está faltando aquí? Mi querido amigo o hermano, es el hombre sin Dios. Este es nuestra realidad sin Dios. A este punto, a lo mejor muchos no llegaron, pero podríamos llegar, como te lo voy a demostrar, si tantito nos soltamos de él. Quienes habiendo entendido, versículo 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y añade algo bien fuerte que si hoy da tiempo lo meditaremos y no quedará para la próxima semana, que no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Y vamos a ver esto que está
interesantísimo. Habrá una serie de pecados que estaremos en futuros estudios dividiendo en grupos de pecados y estaremos estudiando. Y si nos detenemos uno por uno, es una lista de como 20 pecados y nos llevamos aquí toda la vida. Entonces, muchos de ellos son evidentes y hemos hablado de ellos y sabemos algo de ellos. Otros no, y profundizaremos un poco más en ellos, te repito, a manera de grupo. Pero quiero extraer en 2 o 3 mensajes a partir de algunas verdades importantes que nos revela este pasaje. La primera de ellas que veremos en esta noche es que mucha gente que encaja perfectamente dentro del perfil del versículo 21, que dice que no reconocieron a Dios, que se envanecieron en sus razonamientos, que no le dieron gracias ni le glorificaron, sino que lo apartaron completamente de sus vidas, no se siente mala, se siente buena porque no ha entendido estas verdades. Y hay muchos que dicen, y a lo mejor tú llegaste a estar ahí, yo soy honesto, llegué a estar en ese grupo, gente que dice, ok, lo reconozco, yo no busco a Dios, pero pues yo no he hecho nada malo. O sea, sí, no oro, no leo la Biblia, no le sirvo, no me interesa para nada las cosas del reino de los cielos, pero yo no he matado, no he robado, no he fornicado. Ya sabes, el clásico, ¿cómo se le dice? Script o el clásico speech es el término de mucha gente, ¿no? Yo no mato, yo no robo, no fumo, no corro, no grito, no empujo, casi con su botarga de Winnie Pooh, con cara de Barney, dicen yo no he hecho nada malo. ¿A poco Dios me anda al infierno solamente por no alabarle el domingo a la iglesia? Y no se dan cuenta que este tipo de pensamiento solamente está fortaleciendo el círculo vicioso que los ha mantenido dentro del perfil del versículo 21. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de como yo no soy tan malo, no necesito de Dios, los hace no acercarse a Dios y no vivir la vida que Dios tiene para ellos. El creer que no somos tan malos hace que mucha gente se aleje de Dios. Entonces es una forma de seguir cayendo en tus propios razonamientos. Vuelvo a leer el versículo 21 y ahora aplícalo, o ahora más bien léelo con esta aplicación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces es gente que a lo mejor cree en Dios, pero como se cree buena, se envanece en ese razonamiento. Porque este pasaje no significa necesariamente que dijeron, Dios no existe y lo alejaron, sino que hay gente que puede envanecerse con otro tipo de razonamientos, como estos, y decir, yo soy bueno, yo no soy tan malo, y es la razón por la cual no le están glorificando como a Dios, no le dan gracias, se siguen envaneciendo, creen que son sabios, se están haciendo necios y están alejándose cada vez más del Creador, siendo cómplices de su mismo círculo vicioso. Me alejo de Dios, aumenta la vanidad de mi mente, en mi vanidad creo que no necesito de Dios, lo cual me hace alejarme cada vez más. Y esa gente que cree que es buena porque no ha hecho nada malo, con este tipo de vida es cuestión de tiempo para que hagan algo terrible. Lo vamos a ver más adelante. Antes te cuento que un servidor, por este tipo de pensamiento, pasó muchos años alejado de Dios. Porque yo era tal vez como tú, de los que decían, yo no soy como mis amigos, yo no me emborracho como ellos, yo no me drogo como ellos, yo no he fornicado como ellos. Y yo me creía básicamente bueno. Y en vez de acercarme a Dios y vivir la vida que Dios tiene para mí, de la cual no me arrepiento, y te puedo decir honestamente que desde el día que le rendí mi vida, he vivido los mejores días de mi vida en todas las áreas de mi vida y he visto su bendición en todo. Y le digo, Señor, si yo hubiera sabido esto antes, desde que yo nazco, ¿verdad? En vez de hacer berrinche, hubiera hablado en lenguas. En vez de llorar, hubiera cantado alabanzas o algo por el estilo, ¿no? Hubiéramos la gran mayoría querido acercarnos a Dios desde el principio de nuestras vidas. Pero también gloria a Dios por que el Señor, aún a través de todo esto, trató con nosotros y nos hizo entender cuánto le necesitábamos. Entonces no es que Dios nos quiera como un titiritero, manipulados, controlados, sino es que Él sabe que solamente cerca de Él cumpliremos con su propósito, que es mejor que cualquier otro propósito, que nos va a realizar mejor que cualquier otro plan, proyecto, sueño que nosotros tengamos. Y desde que venimos a Él, nuestras vidas son totalmente y radicalmente transformadas para bien, aunque hay pruebas y adversidades y renunciamos a algunas cosas que el mundo ofrece. No se compara a las bendiciones de Dios. Y podemos decir como Pablo, ¿sabes qué? Lo que antes era para mí pérdida, ya no es pérdida, es basura por amor a Cristo.
Hay mucha gente que se sigue lamentando de lo que perdió, de lo que dejó por causa de seguir a Cristo, lo cual demuestra que no han valorado el tesoro que ahora tienen de conocer a Dios y de servir dentro de su propósito. Entonces yo pensaba esto y vivía lejos de Dios porque yo no soy tan malo. Y un día se me ocurre empezar a leer la Biblia para averiguar un poco del fin del mundo en Apocalipsis. Así fue la historia. Obviamente no la entendí nada. Pero se me quedaron grabadas en mi mente estas palabras cuando llegué al capítulo 2 y 3 y veo los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y me encuentro con el mensaje de la Odisea, donde Cristo habla a una porción de la que decía ser iglesia, la iglesia profesante, pero no la verdadera iglesia, porque una persona que permanece tibia realmente no ha tenido todavía un encuentro con Cristo. Y este mensaje básicamente dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Yo dije, ¿por qué? Y fue el primer mensaje que yo compartí un domingo hace muchos años atrás. Y es impactante cuando tú llegas aquí porque te imaginas que Dios te va a aplaudir y te va a decir: oye, mira, no eres frío, no te revuelcas en el lodo, no te drogas, no te emborrachas, pues tampoco ardes por Dios, pero qué bueno que eres ahí medio tibiezón, ¿no? Mientras no toques fondo, mientras no te vayas ahí a embarrar en el lodo, no pasa nada. Y te viene a fundir los fusibles de la mente cuando Dios dice: no, ojalá fueses frío. Y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿Dios me preferiría revolcándome en el lodo que como estoy? Sí, ¿por qué? Porque un frío tarde o temprano, como el hijo pródigo, como Nabucodonosor, van a tocar a tal fondo que lo más probable es que reflexionen, que vuelvan en sí y regresen a Dios. Pero un tibio puede desperdiciar toda su vida habiendo creído que no necesitaba de Dios. ¿Es la tibieza una de las razones por las que mucha gente no se ha acercado a Dios? Porque piensa que no le necesita. Y gran parte de la iglesia vive en este estado. Tal vez tú que me estás viendo vives en este estado. Hasta antes de la cuarentena eres el que se congregaba el domingo, casi como el católico. Voy, me persino, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. Habían hermanos que hasta llegaban: pastor, deme su bendición. ¿Qué me viste cara de cura o qué, brother? La bendición la da Dios. Y no es por una oración, sino por una vida rendida a Él. Por una vida en comunión con Él, por permanecer en Él. Así que no pidan tonterías, por favor. Y yo les decía: yo no te voy a dar mi bendición, pídela de Dios. Puedo orar por ti para que Dios te guíe y para que te acerques a Él. Pero si lloro y tú no te acercas, tu vida va a seguir igual o peor. Y hay gente así que vive una tremenda tibieza y está envanecido de esta forma en sus razonamientos. Es otro tipo de vanidad de su mente que le está alejando de Dios. Creer que como no soy tan malo, no necesito acercarme tanto a Dios. Creer que la iglesia es para el que tocó fondo, para el que se está muriendo, para el que tiene gran necesidad. Y no es así, la iglesia es para todos. El Señor vino a morir por todos. Ahora mucha gente dice: ¿y qué tiene de malo vivir así? Si tengo valores, si tengo moral y no he hecho nada malo, solo por no honrar a Dios y por no buscar a Dios. Si yo no he matado, si no he robado, si no he engañado. Bueno, lo que no te has dado cuenta es que no lo has hecho por miedo a las consecuencias, no por convicción. Y te lo voy a demostrar. Y que si tuvieras la oportunidad de hacerlo sin consecuencias, lo harías. Hay mucha gente que si no ha hecho lo malo, o lo que ellos llaman malo, porque pecado es pecado ante los ojos de Dios. Pero ok, poniéndome en tu línea de argumento, en el cual solamente crees que ciertos pecados son malos. Y por eso veremos más adelante los grupos de pecados que aquí se mencionan. Porque habla, por ejemplo, de murmuradores, de inventores de mentiras. Entonces a lo mejor no has matado, pero ¿cómo eres chismoso? Ouch. Pero eso lo veremos después. Pero vámonos a lo básico, ¿no? Lo que la gente siempre contempla, lo que la gente siempre dice, la gente que se aleja de Dios. Yo no he robado, yo no he matado, yo no he secuestrado, yo no he sido infiel. Ok, tal vez te la compro. Lo que no te has dado cuenta es que si no lo has hecho es por miedo a las consecuencias humanas. Que quizá no has sido infiel por miedo a perder tu familia, tu matrimonio, tu patrimonio, pero que si te garantizaran que podrías hacerlo sin consecuencias, lo harías. No, jamás. Entonces, ¿por qué se te van los ojotes en internet? Ups. Aquí es la parte del mensaje donde tú dices conmigo: jaque mate del pastor. Porque si realmente tuvieras la convicción de ser fiel, lo serías con tu cuerpo, con tus ojos y con tu mente.
Y Romanos comienza a hablar que no solamente el ser humano está depravado en sus acciones, sino en sus pensamientos y en sus sentimientos. Y si no han ejecutado sus sentimientos y sus pensamientos en sus acciones físicas, es tal vez por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de posibilidades, por miedo a las consecuencias, pero no por convicción y porque hayan tenido una vida totalmente transformada, llena de valores y convicciones. ¡Mentira! Dice Dios, quisiera creerle a tus acciones, pero tus pensamientos me dicen lo contrario, como lo vamos a seguir viendo. Quisiera creerle a tus hechos, que aparentan que eres una persona llena de moral, pero en tu corazón hay algo muy distinto. Entonces hay mucha gente que no lo hace por convicción, mucho menos por honrar a Dios, sino simple y sencillamente por miedo a las consecuencias humanas, porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad. Porque yo he conocido hasta pastores que en cuanto se presentó la oportunidad, sin dudarlo fueron infieles, que Dios no les importó en lo más mínimo. Entonces hay gente que de igual forma no ha robado por miedo a que la descubran y la metan a la cárcel. A lo mejor más adelante tú dirás, no, yo jamás. Ahorita espérame, apenas estamos arrancando. Por eso te dije que la cita era con casco y no te me vayas. Como dice D'Artagnan, el mosqueperro, porque era mi serie favorita de niño y la he estado viendo con mi hija en los últimos días. ¡No huyas, cobarde!, le decía a sus enemigos. Así que no apagues el internet y se te va, regresas, porque esto se va a seguir poniendo bueno. Hay gente que únicamente se ha limitado de no hacer el mal por miedo a las consecuencias o por falta de posibilidades. Pero no porque Dios le interese en lo más mínimo, y mucho menos porque sea básicamente bueno. Porque, insisto, la Biblia es clara y dice, el ser humano sin Dios no es bueno. Y por eso este pasaje va más allá de las acciones visibles y describe otro tipo de perversión oculta, por lo cual yo titulé el mensaje Radiografía del ser humano sin Dios, porque una radiografía va más allá de lo que se ve. El doctor te puede ver y te ves entero, pero la radiografía revela que un hueso está roto. Entonces hay seres humanos que ante la sociedad se presentan como seres llenos de valores, de moral, que donan a fundaciones, que apoyan, etcétera, etcétera. Pero por dentro, si les haces una radiografía a su corazón, a sus pensamientos, hay tanta podredumbre que es cuestión de tiempo, oportunidades y posibilidades para que esa podredumbre interna tal vez se manifieste físicamente. De hecho, Jesús decía acerca de los fariseos que ellos eran semejantes a sepulcros blanqueados, que se mostraban por fuera hermosos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de injusticia y de inmundicia y de maldad. Entonces comenzamos a entender que por donde le veas en la Biblia, Dios va más allá de la apariencia y le interesa también la actitud de nuestro corazón. Fíjate, versículo 24. Vamos a comenzar a ver estas tres verdades de la Biblia cuando afirma Dios lo entregó, Dios lo entregó, Dios lo entregó. ¿A qué lo entregó? ¿A qué ha entregado a la humanidad? ¿En qué estado está la humanidad sin Dios, sin Cristo? Versículo 24, por todas estas razones Dios los entregó, número 1, dice, a la inmundicia, pero dice, en las concupiscencias, que significa en los deseos de sus corazones. Hay gente que tiene inmundicia en los deseos de sus corazones. Entendamos esta verdad. Antes de que el pecado se manifieste físicamente, antes de que yo materialice ese robo, ese adulterio, esa vida de vicios, primero van a ser el deseo en mi corazón. Primero mi estado emocional, sentimental se va a empezar a podrir. Y hay mucha gente que comienza a desarrollar concupiscencia en sus corazones, que a lo mejor no le han robado al prójimo, pero ya tienen envidia. Y si pudieran robarle, si les garantizaran que no habría consecuencias, seguramente lo harían. Si pudieran rayarle el coche por envidia sin que nadie lo descubriera, seguramente lo harían. Hay gente que empieza a albergar en su corazón rencor, que empieza a albergar orgullo, avaricia, que empieza a albergar egocentrismo, que empieza en sus deseos a corromperse, que empieza, como lo veremos también más adelante, aunque ya tiene que ver un poco más con los pensamientos, a desear a la mujer del prójimo, cosas por el estilo, a pensar en cosas que no son correctas. Y si ese deseo no ha sido materializado ni convertido en acciones físicas visibles, es solamente porque esa persona no ha tenido el tiempo, no ha tenido las posibilidades, porque tiene mucho miedo a las consecuencias o alguna razón por el estilo. Y más adelante te lo voy a seguir demostrando. Pero el simple hecho de que yo comience a tener esos deseos en mi corazón
es la primera evidencia de esta radiografía interna de lo corrupto que puede llegar a ser el hombre sin Dios. Porque si en verdad el ser humano fuera bueno, le diría, Señor, ¿cómo es posible que haya estos pensamientos, estos deseos? Señor, no arranque esto de mi vida. Pero no, el ser humano no tiene problema mientras los demás no lo noten. Porque el ser humano lo que regularmente busca es guardar las apariencias ante todos los demás. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Acerca de esto justamente. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. De donde yo no entiendo cómo algunos concluyen que Dios creó a algunos para que hicieran el mal y juzgarlos y manifestar su poder y su ira y todas estas cosas que veremos más adelante, cuando algunos afirman que unos fueron creados para ser salvos y que ellos Dios hizo que creyeran y que otros los creó para destruirlos y que hizo que no creyeran, cuando la Biblia es clara al afirmar que si yo soy tentado, no soy tentado de parte de Dios. Entonces Dios, nunca olvides esta verdad, no puede ser tentado por el mal, pero añade también, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que significa deseo, es atraído y seducido. ¿Qué es lo primero que viene? ¿El pecado físico, visible? No, primero viene la concupiscencia. Los sentimientos, los deseos, y esos dice, nos atraen y nos seducen. Fíjate la terminología, es atraído y es seducido. Supongamos que estamos hablando de una persona que cometió adulterio. No es de que de la noche a la mañana lo materializó, sino que primero fue atraído, fue seducido. Imagínate que tú estás en un lugar y un hombre, una mujer te empieza ya a hacer ojitos, a llamar, a mandar besos. Tú tienes la oportunidad de voltearte o acudir a esa seducción. Y está comparando aquí la concupiscencia con esa persona que te está llamando. Entonces, para que lo explique yo mejor, estás en ese centro comercial, estoy hablando en lenguaje figurado, y tú estás aquí parado y por allá está esa persona que representa tus deseos, que representa tus anhelos y te empieza a llamar. ¿Cuántas veces no hemos tenido ganas de hacer cosas que sabemos que no son correctas? Y si yo no me acerco inmediatamente a Dios y le entrego esos deseos, es cuestión de tiempo para que esos deseos se materialicen, como lo vamos a continuar viendo. Porque dice el 15, que entonces la concupiscencia, ese deseo pecaminoso, esas ganas de hacer el mal, después que ha concebido, fíjate, o sea, primero me atrae, me seduce, me llama, y si yo no renuncio a ella, y si no me fortalezco espiritualmente, y si no reconozco esta verdad, y le digo, Señor, hay tanta maldad en mi vida, Padre, quítame este pensamiento, y vengo y pongo alabanzas, y empiezo, como dice Filipenses 4:8, a pensar en todo lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es digno de virtud, etcétera, 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 para que ese deseo se vaya y me confío y como David digo, no pasa nada, yo soy bueno, no necesito de Dios. Hoy puedo decir que no tuve tiempo para Dios cínicamente, aunque el día tuvo 24 horas. O sea, sí tengo tiempo para chambear 8, 10, 12, para comer como 46 horas, pero no tengo tiempo para Dios. Entonces, simplemente esto demuestra que tú crees que no necesitas de Dios. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces al día comes? 3 veces al día. Por más chamba que tú tengas, jamás podrías decir, híjole, llevo 2 días que tengo tanto trabajo que ni he comido. Porque aunque sea un ratito para algo rápido, pero tú sabes que aunque tengas mucho trabajo, si no comes tu cuerpo no funciona y adiós trabajo. O sea que para poder seguir trabajando necesitas seguir comiendo. Y es por eso que pese a tus actividades te das el tiempo para comer. Y si estás con alguien en casa, volteale a ver la panza y dile, se nota que tú te tomas un muy buen tiempo para comer, porque por sus frutos los conoceréis y algunos traen unos frutototototes ahí en el estómago. Entonces, ¿por qué tú comes? Porque entiendes que es una necesidad básica de tu cuerpo para seguir funcionando. Cuando tú dices, no he tenido tiempo para buscar a Dios, lo que estás diciendo es, yo creo que no necesito de Dios. Yo creo que soy bueno, que no soy tan malo. Cuando yo entiendo la verdad que estamos analizando en esta noche, entonces yo le digo, Señor, por más ocupado que esté, no es de que si tengo o no tengo tiempo, es de que me lo tengo que hacer.
porque al igual que si no como alimento físico, mi cuerpo se desmaya, si yo no me alimento espiritualmente de ti, de tu palabra y paso tiempo contigo, mi vida espiritual y emocionalmente se desmorona y se derrumba y no me puedo dar ese lujo. Me tengo que mantener firme, físicamente comiendo bien, y de igual forma me tengo que mantener firme espiritualmente y emocionalmente en comunión con Dios. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate, el pecado no fue consumado de la noche a la mañana. Primeramente hubo un deseo que nos atrajo. Primeramente hubo un pensamiento, hubo una idea, hubo un proceso. Nadie cae de la noche a la mañana. No es que de repente, ¡ay cielos! ¿Cómo robé ese banco? ¡Ay! ¿En qué momento cometí este fraude? O personas que son infieles. Es que no sé cómo sucedió. No digas tonterías. O jóvenes que de repente se embarazaron. ¡Ay! ¿Pero cómo pasó? ¿Cómo pasó? Le embarazaste, brother. Ni modo que se comió al bebé. No, o sea, desayuné y había en los chilaquiles un niño, me lo comí y apareció en el estómago. Hubo un pecado, pero no sucedió de la noche a la mañana. Primero vino el deseo, el pensamiento. ¿Y por qué se consumó? Porque creíste que eras bueno, te alejaste de Dios y se te olvidó que separado de Él nada podías hacer. Porque cuando yo entiendo esta realidad y viene el deseo, voy a los pies de Cristo, me doblego en oración, me acerco a Él, me fortalezco en Él y podrá venir el deseo, pero no va a ser consumado en pecado y menos va a traer muerte, porque se lo voy a entregar a Él al reconocer esta verdad. Dice el versículo 26, regresando a Romanos capítulo 1. Por esto Dios los entregó, ahora añade a pasiones vergonzosas y comienza a hablar ya de hechos visibles. Es un pasaje que podríamos estudiar por meses, pero básicamente demuestra la verdad que ya sabemos, que el hombre sin Dios no solo tiene, como ya lo vimos, malos deseos y malos sentimientos, sino que tarde o temprano esos malos deseos y sentimientos lo van a llevar a cometer malas acciones. Acciones tan perversas como las que describe ahí, que ya vimos hace rato y que estaremos estudiando más a fondo en los futuros mensajes. El hombre, en cuanto crea que puede materializar sus deseos sin consecuencias, lo hará. Déjame demostrártelo con un ejemplo. La gran mayoría de los ciudadanos de este país tiene una queja a lo largo de la historia y la ha mantenido, no importa qué religión, qué creencia, a qué partido político pertenezcan. Todos nos hemos quejado por años de la corrupción de nuestros gobiernos, ¿cierto o falso? Es que son corruptos, y mira cuánto roban, y mira nada más, y mira el contrato, y mira la concesión, y en mayor o menor nivel, pero en todos los gobiernos hemos visto corrupción. Aunque el actual diga que se está acabando, no es cierto. Porque como lo estamos entendiendo, esto no se trata de la bondad del ser humano, sino de que el ser humano sin Dios, así es. Cuando una persona se queja de la corrupción, está confirmando la verdad que yo he establecido en este mensaje, que el ser humano se cree por naturaleza básicamente bueno. La gente que dice, qué bárbaros, mira nada más lo que robó, y mira nada más la concesión, y en el gobierno que le quieras ver, y la estela de luz del PAN, y la Casa Blanca del PRI de Peña, y los ventiladores del hijo de Bartlett, porque en todos lados, como te lo estoy diciendo, es lo mismo, la misma gata pero revolcada. Entonces todos se quejan, ¿no? O sea, ponen más énfasis en el que más gordo le cae, pero de todos nos hemos quejado porque en todos ha habido hechos de corrupción. Y cuando tú te quejas de la corrupción, estás presuponiendo que si tú estuvieras en ese lugar, tú no cometerías corrupción, lo cual yo lo creo si eres una persona que vive sometida al Espíritu Santo de Dios en comunión con Dios. Pero si no eres este tipo de persona, aunque vayas a la iglesia, te voy a demostrar que solamente será cuestión de tiempo para que una vez tú en la silla del poder te volvieras igual que ellos. Y si no eres igual que ellos, no es porque haya en ti una naturaleza distinta, sino simple y sencillamente porque no has tenido la oportunidad que ellos han tenido. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 13, que nos viene a quitar la venda de los ojos. Lee desde el versículo 1 que habla de toda la corrupción en el pueblo de Israel, un pueblo que tenía la palabra de Dios, la ley de Dios, y termina concluyendo Jeremías, creo que te dije Isaías, pero no, es Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos
hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Añade, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos, y conmigo en casa, son engañadores. ¿Tú crees que no eres corrupto? Y la Biblia viene y dice, espérame tantito. Está hablando del pueblo de Dios. Un pueblo que se había apartado. Y la realidad del pueblo de Dios, sin Dios, aclaro. Es por eso el mensaje titulado Una cruda radiografía del ser humano sin Dios. Porque yo creo firmemente que en Cristo podemos ser honestos y tomar decisiones distintas, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia. Fueron luz en gobiernos corruptos y honestos, no porque ellos eran humanamente hablando buenos, sino porque ellos vivían sometidos al Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior. Era la influencia de este espíritu, que es el Espíritu Santo, la que lo hacía actuar distinto. Entonces estoy hablando, y Jeremías 6 está hablando también de un pueblo que quizá puede conocer de Dios, pero que de repente se separa de Dios. Entonces aquí está englobado ateos, creyentes que no pertenecen a ninguna religión, pero que dicen creo en Dios, gente que se autodenomina cristiana, pero que vive una vida tibia, sin Dios. Solamente es cuestión de tiempo para que una persona sin Dios termine actuando igual de corrupta que los gobernantes. Y Jeremías 6 lo establece. No dice desde el secretario hasta el rey, va más allá. Dice desde el profeta hasta el sacerdote, ¿lo entiendes? Desde el que tenía que anunciar la palabra de Dios hasta el que tenía que ofrecer sacrificios a favor del pueblo de Dios, alejados de Dios, todos son corruptos, todos son engañadores. Y por eso a veces, en vez de que la iglesia termine con la corrupción se mete a la iglesia. En vez de que estemos tomando lugares de posición y demostrando que podemos ser honestos, al contrario, convertimos la casa de oración en cueva de ladrones. Ofrecemos sanidad a cambio de dinero. ¿No me crees? Antes de la cuarentena, un payaso en Miami ofrecía la inmunidad contra el coronavirus a cambio de tu dinero. Y lo peor es que la gente cree estas tonterías. Porque como dice aquí, desde el más chico hasta el más grande, desde el profeta hasta el sacerdote, sin Dios, todos son corruptos o somos corruptos en la carne. Sin Dios, no tenemos la capacidad de hacer el bien. No, pastor, yo no entro en ese grupo. Sí, con Dios no entras en ese grupo. Con Dios el Espíritu Santo te da el dominio propio y amor y gozo y paz y nuestra vida es transformada por su influencia sobre nosotros. Pero me alejo de Dios. ¿Y cuál es la realidad? Que somos igual que los gobernantes que criticamos. Déjame demostrártelo. ¿Qué hiciste la última vez que fuiste a un restaurante y al mesero se le olvidó cobrarte el postre? Un refresco, un platillo, lo que sea. Porque en teoría lo que debería de hacer un cristiano con temor de Dios en su corazón es decirle, joven, algo está mal en la cuenta, se le olvidó cobrarme esto. Sin embargo, la triste realidad de muchas personas dentro del cuerpo de Cristo es que se hacen patos. Gloria a Dios, una ofrenda del Señor. Yo creo que hallé gracia delante del capitán. Una cosa es que ellos te digan, hey, es cortesía de la casa. Y otra cosa es que tú sabes que se les olvidó y te estás haciendo pato y que estás abusando. Y esto demuestra mi tesis del principio, que si mucha gente no ha hecho el mal, es solo por miedo a las consecuencias, pero que si pudiera hacer el mal con la garantía de que no habría consecuencias, lo haría. En este caso, como tú sabes que puedes dejar de pagar 50, 100, 200 pesos y no habrá consecuencias, lo haces confirmando esta verdad, que si mucha gente no ha robado más es solamente porque no ha tenido la oportunidad. Porque si no tienen temor de robar poco, de quedarse con un lápiz, de encontrar en la iglesia una Biblia y no regresarla. Bueno, ¿no me creerás si te digo que en las librerías de la iglesia hay gente que debe la Biblia que está leyendo? Que nos han dicho los que administran las librerías, oye, busca a este hermano porque no me quiere pagar, ni la cara me ha dado. Y digo, ¿con qué cara lee la Biblia? Y cuando llega la parte que dice no debáis nada a nadie, ¿qué hará? ¿Arrancará esa hoja? ¿Le pondrá corrector? ¿O qué hará? Se pierden cosas a veces dentro de la iglesia.
Seguro son infiltrados de fuera. No, en salones cerrados hemos tenido en congresos donde únicamente acceden servidores. Ha habido situaciones como estas. Porque el pensamiento de la gente es algo pequeño. Nada más el postre, nada más un lápiz, un librito. Ok, más razón das a mi argumento. Si no tuviste convicciones, ni siquiera para ser honesto, con 200 pesos, con 100 pesos, ¿qué te hace creer que si pudieras acceder a millones de pesos, lo harías? Si te corrompiste por un beneficio tan pobre que equivale a menos de 200 pesos, ¿qué te hace creer que serías honesto ante la posibilidad de llevarte 1,000 millones de pesos y que nadie te descubriera? Mi hermano, sal del engaño. Si fuiste abusivo, tranza, trácala, ratero, con un postre de 200 pesos, si no tuviste la honestidad y, como decimos en México, los pantalones de decir, Señor, no me está cobrando esto, le están faltando 100 pesos en la cuenta, aquí están. Menos lo harías con 100 millones de pesos. Y confirma lo que dije hace rato, solo sería cuestión de tiempo en dado caso para que tú llegaras al poder, tuvieras la oportunidad que ellos tuvieran, para acabar haciendo lo mismo de lo que te quejas. Desde el más chico hasta el más grande, dice Jeremías, todos se han corrompido. La única esperanza de nuestra sociedad, familias, iglesias, país, no es creer que el pueblo es bueno, noble y honesto, sino es creer que el ser humano es totalmente depravado, así tal claro. Esto es lo que establece Romanos en los primeros capítulos y va a seguir diciéndolo todavía. Totalmente depravado, totalmente corrupto, está totalmente perdido y necesitamos de Cristo. Necesitamos rendir nuestras vidas al Creador, necesitamos dejar de jugar, necesitamos realmente consagrarnos a Él, despertar, rendirnos en totalidad a Él, quebrantarnos delante de Él, dejar de jugar al cristianito, dejar la tibieza espiritual que le hemos denominado cristianismo y que no tiene nada que ver con el cristianismo de la Biblia. Entendamos, querida familia, el declive de los más grandes imperios fue la perversión. Y si nosotros no nos arrepentimos y nos volvemos al Señor y nuestro país se sigue pervirtiendo y en las iglesias se siguen pervirtiendo, solo es cuestión de tiempo para que venga un declive total. ¿Ves contrario a esto cómo fue el país de los Estados Unidos durante muchos años próspero, bendecido, potencia mundial? ¿Por qué? Porque fue fundado con bases bíblicas, por hombres con temor de Dios. Y pudieron fundar los primeros y principales hospitales, universidades, instituciones de ciencia, etcétera, 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 porque amaban a Dios. Porque fue fundado en bases bíblicas y fueron durante años un ejemplo de lo que puede ser una nación en Cristo. Un ejemplo de la verdad de Mateo 7, cuando Jesús habla de la casa sobre la roca y dice que el que oye su palabra y la hace, vendrán vientos, lluvias y ríos, pero no van a derrumbar su casa. Pero cuando oímos su palabra, ya no la hago y me envanezco en mis razonamientos, esos vientos, lluvias y ríos van a derribar mi casa y va a ser grande mi ruina. Insisto, el ser humano sin Dios, tarde o temprano, en cuanto tenga la oportunidad, y la garantía de que no habrá consecuencias y que puede robar sin ser encarcelado, ser infiel sin perder su familia, ser tranza sin ser demandado, lo va a hacer. Si ya comenzó en su corazón, es cuestión de tiempo para que se materialice en su vida. Versículo 28 y terminamos con esto. Terminamos la primera parte porque, repito, van a ser 3 mensajes aproximadamente. Y seguiremos meditando la próxima semana. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ahora dice número 3, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que no solamente nuestras emociones, sentimientos y acciones, sino también nuestros pensamientos están totalmente corrompidos sin Dios. Jesús, por ejemplo, dijo, oíste que fue dicho que cualquiera que se acostara con una mujer que no fuera su esposa, cometía adulterio. Mas yo te digo que si tú volteas a verla con tus ojos codiciándola, ya has adulterado con ella en tu corazón. Mateo 5, versículo 28. Entonces hay gente que, igual, que lo vimos con el tema de los sentimientos. Quizá no lo ha materializado, pero lo está pensando. Le ha deseado mal a sus más cercanos, le ha deseado la muerte al prójimo que la Biblia dice debería de perdonar,
y se jacta frente a la iglesia. No, yo no le he hecho nada malo, es más, lo saludo, pero en tus pensamientos le deseas mal. O sea, a lo mejor no lo matas porque te encarcelan, pero es lo que le deseas. Te gozas cuando le va mal. Te gozas si algo le sucedió a tu enemigo. Confirmando con esto, pues que no hay bases bíblicas, ni valores bíblicos, ni bondad, ni nada de toda esta farsa que ostentamos públicamente, sino una mente totalmente depravada y corrompida, que si pudieras irle y meterle un balazo en la cabeza, lo harías. Esta es la triste realidad del ser humano sin Dios. Un corazón corrompido, hechos corrompidos, pensamientos totalmente corrompidos. Y por eso, mira la fuerte verdad del versículo 32 que comenzaremos a estudiar la próxima semana. Pablo, sabiendo que muchos iban a decir después de esta lista, yo nunca lo he hecho. Envidia, homicidios, contiendas, murmuración, etcétera, etcétera. Yo no lo he hecho, ok. Termina diciendo, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Qué increíble es el Espíritu Santo que inspira a Pablo, que conociendo el corazón del ser humano, se adelanta a nuestro razonamiento. Y sabe que una vez terminada esa lista, muchos iban a decir, me salvé, no es para mí, yo nunca lo he hecho. Y el Señor dice, pero ¿cuántas veces lo has pensado? Lo has aplaudido, lo has festejado. Y lo que veremos la próxima semana es que el Hijo de Dios no solo se dispone a buscar a Dios para no hacer lo malo, sino que aborrece lo malo. No al malo, tenemos que amar al mundo, como Cristo lo hizo. Aborrece al pecado. Insisto, aclaro, no al pecador, pero sí aborrece al pecado. Por eso toda esta serie de pasajes, ¿cómo comienzan? ¿Te acuerdas desde el versículo 18? La ira de Dios se manifiesta en contra de toda injusticia, en el versículo 18. O sea que vemos que una característica de Dios no solo es su santidad, no solo es que Él no se corrompe, no solo es que Él no peca, no solo es que Él no comete mal, sino que aborrece la maldad, castiga la maldad, persigue la maldad. Cuando hay amor a Dios, respeto a Dios, convicciones y una verdadera moral y valores en mi vida, no solamente me va a doler haber fallado, sino me va a doler el mundo en el que nos encontramos que está fallando. No solamente voy a buscar alejarme del pecado, sino que voy a aborrecer el pecado. Y vamos a continuar viendo en los próximos mensajes algunos pasajes bien interesantes aunados a este, en Proverbios y otras porciones de la Biblia, que nos enseña cómo mucha gente, pues sí, quizá no ha hecho todavía algunas de estas cosas, pero las celebran, las festejan. No, yo en la vida he metido con otros hombres, pero ahí andas. Ay, pobrecitos que defiendan sus derechos, que se encueren frente a los niños en Reforma. Ay, no, yo nunca he robado, pero le celebras a tu amigo rapero. Le permitiste que te invitara a la cuenta. Te subiste a su coche y fuiste a su casa a comer con él, aun cuando sabes de dónde viene ese dinero. Perdón, pero tú no tienes temor de Dios. Si tú tuvieras temor de Dios, ¿sabes qué, amigo? Te amo en Cristo, te vengo a predicar la palabra, pero no voy a aceptar de tu dinero ilícito un solo peso. Yo pago mi cuenta y muchas gracias por tu oferta, porque no apruebo lo que tú haces. Pero comienza Pablo a entrar en otro terreno que veremos la próxima semana, en el que mucha gente está tan corrompida que si no ha hecho lo malo, se confirma una vez más, es porque no ha podido, pero no está en contra de ello, que a quienes sí pueden hacerlo, sin enfrentar consecuencias, en vez de exhortarlos, les festejan. Yo no he sido infiel, pero le sigues festejando a ese amigo infiel. Cosas por el estilo veremos la próxima semana. Miércoles a las 8 de la noche y con casco. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Nos ha confrontado una vez más. Pero te damos gracias, Señor, porque nos hace entender esto que seguiremos meditando y es que separados de ti nada podemos hacer. Esta cruda radiografía, Señor, nos revela que es cierto que muchas veces nuestras acciones pueden hipócritamente ante los ojos de los hombres parecer puras y dignas de un hijo tuyo, pero nuestros pensamientos y sentimientos y emociones están totalmente corrompidos y desviados de ti.
No queremos seguir caminando en esta cuerda floja en la que solamente es cuestión de tiempo para que ese pensamiento se materialice en una acción. Y hoy queremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Comenzar a pensar, como dice Filipenses 4:8, solamente en lo que nos edifica, reconociendo cuánto te necesitamos y que el ser humano por naturaleza no es básicamente bueno, sino básicamente terrible. El pecado lo ha dañado y ha contaminado su carne y te necesitamos. Señor, decidimos de hoy en adelante nunca más caminar en la cuerda floja y reconocerte y buscarte cada día, cada segundo de nuestras vidas. Como dice tu palabra, orando sin cesar. Ya sea que podamos verbal y audiblemente comunicarnos contigo, o en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no queremos dejar de estar en comunión contigo. Señor, porque sinceramente después de todo esto, si algo nos da o debería de darnos miedo, es la posibilidad de caminar en la carne, sin ti. No queremos averiguar de qué podríamos ser capaces. Queremos vivir rendidos a ti, para hacer tu obra y reflejar el fruto de tu espíritu, y no las obras de la carne, que la Biblia dice son manifiestas. El ser humano en la carne, tarde o temprano, las va a manifestar. Por eso es que hoy nos rendimos a ti, y así queremos permanecer. Perdona nuestra tibieza, nuestra apatía, y el hecho de creer que podíamos hacer el bien sin ti. Hoy salimos de este engaño, Señor, para tener un despertar a nuestras vidas, y que este despertar traiga un impacto, no solo en nosotros, sino en nuestro entorno. Te pedimos que así sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, queridos amigos, hermanos, como ya les dije, esto continúa la próxima semana. Y dicen algunos, ¿hasta cuándo van a continuar los cocolazos? Pues hasta que acabemos fácilmente. Ahorita les digo exactamente hasta cuándo. Todo el capítulo 1 está fuerte. Luego el capítulo 2 sigue también fuerte. El 3 comienza fuerte también. O sea que vienen varias semanas de descalabradas. Ven cargando, yo creo que unos 10, 12 cascos en Amazon, más o menos. Porque hasta que lleguemos al capítulo 3, versículo 24, que es cuando ya habla de la redención en Cristo Jesús, ya podremos quitarnos el casco. Mientras tanto, seguiremos viendo cómo los primeros capítulos y pasajes de Romanos se dedican a establecer esto, la realidad del hombre. Ojo, no para traer condenación, culpa, vergüenza, sino al contrario, para hacernos entender cuánto necesitamos de Dios y por qué estas verdades nos terminarán llevando sí o sí a reconocer a Cristo de una forma real y no mecánica y religiosa. Mis hermanos, amigos, familia, nos vemos el domingo. Esta semana el mensaje número 8 de la serie Crisis, que se va a titular La lluvia volverá, primera parte. Va a estar bien interesante. Va a ser transmitido en el segundo servicio. Recuerden que el domingo hay 3 servicios. Los invitamos a aventarse maratón. Si te avientas maratón de Netflix, ¿por qué no maratón de Vida Nueva? Así que primer servicio 9 de la mañana con el pastor Josué Jiménez. Segundo servicio 11 de la mañana con un servidor, serie Crisis, tema La lluvia volverá. Y tercer servicio con el doctor Armando Alducin a la 1 de la tarde. Allí nos vemos, que Dios los bendiga. Ya saben que en lo que podamos servirles, aquí estamos en contacto. Seguimos en comunicación por este medio y esperamos prontamente poderles ver cara a cara. Que pasen bonita noche, compartan este mensaje, no dejen de compartirlo en sus redes, de invitar amigos, hermanos, familia a que también lo escuchen. Creo que hay gente que tú sabes que necesita recibir esta verdad, no para destrucción, sino para edificación, para llevarnos al Señor. Así que si tú crees que va a ser de bendición, no te pierdas esta oportunidad. Estamos despedidos, pasen bonita noche. Los que van a cenar, provecho. Y cuando acabe esta situación, invitan, no se hagan patos. Y paguen el postre.